Bueno, jóvenes Padawan, esta vez no vengo a hablar de ciencia ficción en abstracto, sino que vengo a presentarles una antología una recopilación de cuentos que he hecho yo. La antología se llama Distopía Tropical, que es esta, y como bien lo dice el nombre, es una colección de cuentos distópicos o que se aproximan de una manera o de otra a la distopía de autores cubanos. Entonces, bueno, ¿cuál es la premisa de esta antología? Resulta que la distopía se ha usado mucho, sobre todo la distopía claramente tiene mucha carga política. Obviamente la creación de sociedades distópicas, generalmente cuando una sociedad es distópica es porque ha tenido un mal manejo político y se ha usado como elemento, como metáfora del mal manejo social o del mal manejo político. Ha habido muchas distopías a lo largo de la historia, ¿no? Ya hemos hablado ya con anterioridad sobre las distopías. Ahora bien, cuando la distopía se maneja desde países como América Latina, y más concretamente en el caso cubano, que es un país con sus propias características, tanto políticas como sociales, la distopía cambia completamente. ¿Por qué? Casi todas las grandes distopías, desde Fahrenheit hasta 1984, Un Mundo Feliz, Nosotros, casi todas estas distopías tienen un nivel de seriedad o tienen un nivel de drama desde el punto de vista de que están escritas desde sociedades del primer mundo o sociedades democráticas que están preocupados por las libertades sociales que pueden perder o por cosas que pueden perder realmente. Cuando entramos en el tercer mundo, y no es único, esto no es exclusivo del caso cubano, el caso cubano digamos que es un caso extremo o un caso muy particular, pero generalmente cuando tú vives en una sociedad que ya tiene matices de distopía, la manera de aproximarte a la distopía sin dejar de hacer la crítica social que corresponde a todo escritor de ciencia ficción, digamos que se hace con un tono diferente. Lo interesante de estos cuentos, que son generalmente cuentos de jóvenes escritores, o sea, escritores sin muchos libros publicados o con ningún libro publicado, son cuentos que tienen un tono diferente, tienen un tono casi humorístico, casi de humor negro, tiene un tono más desenfadado, tiene un tono que aleja la historia del drama sin dejar de tener las características de la distopía. Todas son propuestas interesantes de distopía y propuestas que critican de una forma u otra nuestra sociedad desde un punto de vista positivo. Es una crítica social lo que se está haciendo, lo que hace la distopía generalmente es una crítica social o una alerta sobre los errores que cometemos, que podemos cometer, que nos pueden llevar al desastre. Entonces, sin dejar de ser una distopía, el tono es mucho más festinado, es mucho más relajado, porque son autores que no están hablando desde el privilegio, no están escribiendo estas historias desde el privilegio, desde una tranquilidad social, desde la opulencia, desde las necesidades cubiertas. Están escribiendo, son jóvenes que están escribiendo sobre sus problemas, que pueden ser la migración, que puede ser la falta de organización, todos los problemas que se pueden criticar en una sociedad, pero lo hacen, primero, extrapolando un escenario distópico. Eso es lo que me parece maravilloso, extrapolando un escenario distópico, es lo primero, y lo segundo, con un tono desenfadado. Entonces, ¿cómo surge esta antología? Esta antología surge de relatos que llegaron a mí de una forma o de otra, que todos tenían ese hilo conductor. Todos eran jóvenes que trabajaban la distopía, que vivían el escenario distópico y lo hacían todos con el mismo tono. Generalmente, la mayor parte de las personas que yo antologué, en el momento en que yo los incluí en la antología, no tenían un libro publicado. Algunos de ellos, con el proceso editorial demoró, el proceso de crear la propia antología demoró, y ya muchos de ellos tienen premios, tienen libros publicados o libros en edición. Pero la idea original es que fueran muchachos 0 kilómetros, muchachos que comenzaban actualmente, que comenzaban a escribir, y incluí
a 2, 3 veteranos. No quise hacer una antología pesada basándome en autores veteranos. Incluí un cuento de Michel Encinosa, que es un veterano de la ciencia ficción, un cuento de Malena Salazar, que tiene muchos libros publicados. No clasifica como veterana, pero sí clasifica como una autora ya con una carrera hecha, y un cuento mío también. Pero quería hacerlo como precedente, es decir, incluí estos cuentos como precedentes de que ya se estaba hablando de distopía en Cuba. No es que nunca se habló de distopía en Cuba y de momento apareció. No. Ya se estaba hablando de distopía en Cuba, pero éramos pocos los que hablábamos de eso hasta que aparecieron estos jóvenes. No significa que yo haya puesto todos los cuentos de veteranos de distopía. No, es que simplemente eso no tocaba en esta antología. Tal vez en un proyecto más adelante pueda poner toda la distopía cubana de todos los autores, incluyendo los veteranos, e incluso ponernos a buscar otras distopías más anteriores, como por ejemplo un fragmento del año 200 de Agustín de Rojas, que tiene toques distópicos. Pero no es la idea. La idea es simplemente hacer una pequeña introducción a esta nueva generación que se está imponiendo en la ciencia ficción cubana y que no tiene miedo de enfrentarse a la distopía. Y que, más aún, no crea un drama a partir de la distopía. Simplemente, de hecho, prácticamente se burla de la distopía. Es lo interesante que tienen estos autores. Entonces, esta antología sale por la editorial Hurón Azul. Ya está a la venta. Les dejo el enlace en el perfil. Y entonces creo que es una antología que vale la pena. Es una antología diferente de jóvenes escritores de ciencia ficción cubana. Es notable la presencia femenina. Hay muchas mujeres escribiendo de distopía. Creo que las voces femeninas en la ciencia ficción, que es por lo menos en Cuba ha sido históricamente un territorio muy masculino, pese a que ha habido grandes mujeres, ha sido un territorio muy masculino, y por esta vez creo que las mujeres están tomando compren la antología, léansela, tómense un tiempo en escucharla y recuerden, no podemos aspirar a una sociedad mejor si no reflexionamos sobre la nuestra, y para eso estamos los escritores de ciencia ficción.